capítulo 31 de la enseñanza iniciática. A este respecto existen muchas dudas. Entre ellas tenemos los que suponen que se trata de una filosofía más, tema que ya fue tratado en capítulos anteriores. Por otra parte, se tienen que los que quieren contraponer la enseñanza profana con la enseñanza iniciática, visión bastante común entre los ocultistas y pseudo-iniciados. La enseñanza iniciática no es la prolongación de la enseñanza profana, ni tampoco su antítesis. Así como tampoco existe un dominio profano. Lo que sí existe es un punto de vista iniciático. En este sentido, el punto de vista profano es una manera desviada de encarar las cosas y por lo tanto existen cosas exclusivas del dominio iniciático. Cabe recordar que el dominio iniciático se expresa por los símbolos, ya que estos son universales y pueden expresar ideas de órdenes superiores al que pueda ser descrito por las palabras, ya que ellas limitan la enseñanza iniciática. Se desarrolla en cada ser de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a su función de ser, siendo este un rol dentro de la gran obra del gran arquitecto del universo. Siendo así, totalmente opuesto al método de uniformidad en la enseñanza profana. La enseñanza iniciática no consiste en el desarrollo aislado de ciertas facultades, sino en una identificación integral con este plan y de forma completa, armónica y jerárquica, nunca de manera teórica, sino por la efectiva comprensión del mismo. Finalmente, los símbolos despiertan ciertas potencialidades en medida de las capacidades del ser, sin que ello implique que los significados de los símbolos sean diferentes u opuestos, sino al contrario, se complementan perteneciendo al mismo arquetipo. Uno de los puntos más importantes de este capítulo 31 es precisamente la diferencia que existe entre hablar del mundo profano o del mundo iniciático. Muchas personas dicen que, bueno, que Malkut, que este mundo en el cual nosotros habitamos y vivimos normalmente, es el mundo profano. Y que cuando estamos en una vía iniciática y hacemos las reuniones en templos, etcétera, y practicamos la ceremonia o el rito, entonces se está en un mundo iniciático. El autor plantea que no es así, que no existe tal cosa como un mundo profano o un mundo iniciático, que lo que existe es el mundo como tal, pero sí existe un punto de vista profano o un punto de vista iniciático del mismo mundo. Entonces, lo que en todo caso ocurriría es una desviación desde el punto de vista de la ortodoxia, de la tradición del origen, de que todo viene del origen uno. El punto de vista profano sería entonces una desviación de la verdadera manera de encarar el mundo en función de su realidad. Capítulo 32. Los límites de lo mental. El autor retoma los límites del razonamiento profano, su mentalidad y su incapacidad de conocer órdenes superiores. Y esto es precisamente por la limitación del análisis y el razonamiento filosófico, que al depender del uso de las palabras y los conceptos, convenios sociales, están siempre amarrados a las formas. Los discursos, como sumo, solo podrían servir como un estado preliminar o preparación teórica de los asuntos que solo puede empezar a desarrollarse mediante el simbolismo, cosa que ya hemos mencionado con anterioridad. A este respecto, podemos agregar que todo conocimiento de orden metafísico e iniciático se va desarrollando o descubriendo a medida que el ser va generando una identificación con el mismo, estableciendo así el individuo una comunicación con estados superiores contenidos en él. Siempre ha sido así.
pues más que una revelación, se trata de un conocimiento que siempre se encontró dentro del ser. Por lo tanto, es una comunicación consciente con el verdadero ser, fuente de la vida, centro único y común a todas las demás cosas, materiales, psíquicas y espirituales. Asimismo, sirve como instrumento para dicho desarrollo o mejor aún, identificación, apoyo a la meditación, dejando de usar el cerebro y pasar nuestro centro de conciencia al corazón. Podemos apuntalar que el centro es uno solo y es el mismo de todas las cosas y seres. Por lo tanto, podemos hablar de Dios como eje y centro del mundo, siendo él mismo contenido y continente, y en donde nuestro proceso de identificación es Dios conociéndose a sí mismo. Capítulo 33, Conocimiento iniciático y cultura profana. En este capítulo, el autor hace un especial énfasis en diferenciar el conocimiento tradicional de la cultura profana, ubicándola como modernista. Primero, aclara que la erudición no es un preparativo para introducirse a la vía iniciática, sino una pérdida de tiempo. Segundo, esta supuesta intelectualidad llega a ser un verdadero obstáculo, pues el peligro, más allá de las vanas especulaciones, consiste en el método de conocimiento científico, que en gran medida llega a ser completamente opuesto al método esotérico tradicional. La educación profana impone ciertas costumbres mentales que puede ser difícil deshacerse después, hasta tal punto que el autor considera a los eruditos o especialistas como las personas menos iniciables dentro del contexto profano. Es interesante ver cómo la miopía intelectual los aleja de cualquier posibilidad de reencuentro con la vía esotérica. Miopía que incluso no tendría un ignorante dentro del contexto profano, ya que al menos sabe que no sabe nada. Es lo que los masones llaman el despojamiento de los metales. Finalmente, el autor recalca que la actitud de conocimiento profano, vale decir, occidentalizado y libresco, no solo compete al saber mundano, sino que incluso afecta a la literatura tradicional. Por lo tanto, si no se tiene una verdadera actitud iniciática que tome vivencialmente los textos sagrados, se corre el riesgo de asfixiar la palabra y no tener sino letra muerta. A este respecto, el autor también recalca la costumbre de la enseñanza profana en hábitos mentales que los individuos luego adquieren como única herramienta para adquirir conocimiento. Recordemos que la ciencia tiene un profundo carácter referencial, es decir, citar autores, buscar pararse sobre el hombro de gigantes, y así el conocimiento entonces se va haciendo una suerte de cadena histórica, por así decirlo, en donde se va acumulando. Esto es una de las actitudes, por así decirlo, más peligrosas con las que se enfrenta el iniciado. Pues el iniciado tiene que buscar la verdad dentro de sí, no por referencias de autores ni por el pensamiento de otras personas. Que, por cierto, en la vida tradicional, esto sería más aproximado al exoterismo con X, es decir, el punto de vista en donde la verdad reside externamente. El iniciado, el que practica el esoterismo con S, busca dentro de sí. Los autores más bien llegan a ser una suerte de peso, más bien pueden desviar a esa intuición pura que el iniciado tiene que conseguir dentro de sí. Como una práctica, siempre se le dice a los aprendices que están incurriendo en una vía iniciática, que cuando ven un símbolo, lo más valioso que ellos pueden hacer es precisamente tratar de meditar en la primera percepción que le dio ese símbolo, no en lo que lea luego de distintos autores.
así sean maestros en esa vía tradicional, ya es el punto de vista de ese individuo. Y lo que se busca es precisamente que el iniciado busque dentro de sí. Es decir, que el método trate de buscar un proceso de interiorización. Si no se desarrolla esto, entonces realmente nunca será un iniciado. Capítulo 34. Mentalidad escolar y pseudonización. A este respecto, el autor menciona la tendencia de la mentalidad profana de considerar la vida ordinaria como una suerte de escuela en la cual tenemos lecciones que aprender o deudas por pagar, en la cual se va pasando de un grado a otro a medida que se van aprendiendo las lecciones, que esta es precisamente la visión escolar. Todo esto no es más que el querer llevar la actividad profana al índole iniciático, error bastante común en los teosofistas y en los ocultistas, llegando así a la concepción reencarnacionista. Aquí podemos apreciar dos errores. El primero es considerar la visión profana como una gran escuela iniciática, de la cual no se aprendería absolutamente nada. Y la segunda consiste en ver en lo exterior lo que debe buscarse en el interior. Diferencia entre el exoterismo y el esoterismo. Lo exterior o descenso posee un orden inferior por su carácter público, y este es el origen en la Edad Media de las universidades, que aún tratan de guardar la imagen de las ciencias tradicionales, trivium y quadrivium. Asimismo, los exámenes son una exteriorización de lo que deberían ser los criterios reales, por el olvido de las ciencias tradicionales. Los gobiernos son una caricatura del verdadero mundo espiritual, degenerado, incluso ciertas concesiones que realizan las escuelas iniciáticas más afectadas. Es lamentable ver cómo los ocultistas solo terminan imitando lo degenerado de esta jerarquía y administración y extrapolándolo en la mentalidad profana. Este capítulo 34, el autor hace entonces crítica en primera instancia a este punto de vista de considerar que la vida en sí misma es una gran escuela, cosa que él plantea que es exotérico, porque entonces la comprensión sería en función de los fenómenos, de lo que ocurre en la realidad exterior a nosotros, no desde el punto de vista de un proceso esotérico de interiorización. Entonces ya por aquí estaríamos planteando una enseñanza arrojada hacia afuera, no hacia adentro. Segundo, habíamos mencionado en capítulos anteriores, si simplemente por el hecho de vivir experiencias ya estamos aprendiendo, entonces se supone que una persona que ha pasado por muchas experiencias debería ser un gran maestro, cosa que no necesariamente es así. De hecho, pudiéramos prácticamente plantear lo contrario. A veces las personas que han pasado por las experiencias más diversas y más terribles no llegan a ser precisamente grandes maestros espirituales. Habíamos hablado del caso de ladrones, asesinos, etcétera, etcétera. Personas que han sufrido una vida intensa, han pasado por experiencias terribles, y esto no hace necesariamente que los se vuelvan espirituales, sino que más bien su individualidad, su psique sea fragmentada, y más bien ellos buscan reproducir las cosas que le hicieron daño. Entonces, a este respecto, eso no necesariamente tiene que ser una enseñanza. Aparte del punto de vista, obviamente, exotérico del carácter de este tipo de conocimiento. Es bastante común, como el autor mencionaba, de la escolástica, por parte de la Iglesia Católica, más específicamente por los doctores de la Iglesia. Podemos hablar de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, quienes planteaban precisamente todo lo que era esta visión que se termina comprendiendo como la escolástica, más especialmente por Santo Tomás de Aquino. De aquí luego surgen entonces el concepto de las universidades, que terminaron entonces
degenerando aún más en los conceptos de universidades que hoy en día nosotros conocemos. Así también critica las parodias de gobiernos, así también critica todo lo que desde el punto de vista tradicional se ha llevado hacia afuera, en este contexto desde el punto de vista profano, pero llevándolo siempre a menos, no resguardando lo tradicional, sino imitándolo de una manera desviada. Es para mayor colmo para el autor como entonces algunas escuelas pseudo-iniciáticas que emulan la vía iniciática, como el teosofismo, los ocultistas, tratan entonces de volver a introducir dentro de sus tendencias y dentro de sus ceremonias elementos que vienen de esta incomprensión y degeneración profana. Pudiéramos hablar en el caso de algunas escuelas más tradicionales como la masonería, como el simbolismo del secretario o del tesorero, han sido intromisiones que se han hecho precisamente, y más aún si ponemos la jerarquía de lo que significa la gran logia y todo esto, de netamente administrativo, alejado de, si tratando de emular cómo son distribuidos los poderes públicos en los gobiernos, entonces tratar de llevarlo a la enseñanza iniciática. Entonces, más bien una desviación, hasta el punto que un triángulo, en el caso de la masonería, un triángulo masónico, está compuesto por un vigilante, un tesorero y un secretario, planteándolo como el núcleo central de toda forma masónica tradicional, cosa que más bien sería una desviación total, porque se está llevando los elementos más administrativos posibles.